Griselda López es la mamá de Ovidio Guzmán López y de 3 miembros más de los Chapitos, además de ser una de las operadoras financieras más importantes del cártel de Sinaloa y está prófuga de la justicia. En este espacio no se promueve la violencia, ni se hace apología al delito. Se recomienda discreción. Quiero darle la bienvenida a Impacto Mundo a David Fuentes. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ti por invitarnos y contemplarnos cada que tienen oportunidad. Gracias. En este caso, pues para contextualizar a nuestro público, vamos a hablar de una mujer que empezó a sonar con la reciente captura de El Ratón Guzmán, de Ovidio Guzmán, y estamos hablando de Griselda López, que en este caso sería su mamá. Y para iniciar quisiera preguntarle, ¿qué papel cumple esta mujer dentro del cártel de Sinaloa y por qué se volvió tan importante o empezó a sonar nuevamente en los medios? Hay que recordar que es parte de nuestra cultura, latina. Mucho sucede en México, en Colombia, en toda esta región donde la mujer, la mamá principalmente, es una parte fundamental de tanto de la crianza como de toda esta estructura que tienen los delincuentes o los que están relacionados al crimen organizado, ¿no? Si bien en ocasiones es cuestionado el actuar de ellos como figura, de ellas más bien como figuras que integran parte de una sociedad, pues muchas cosas al no cuestionar efectivamente la actividad que realizan sus hijos, sus esposos, sus nietos, pues es importante también el mencionar que de alguna u otra manera pues no tienen culpa de todos los crímenes o los delitos a los que se involucran sus hijos, tomando en cuenta que pues en primera instancia en muchas ocasiones ellas si bien permiten esta actividad criminal, lo justifican argumentando pues que bueno, es el único negocio en el que pueden ingresar sus hijos porque viven en la sierra, porque viven en condiciones de mucha precariedad y por cuestiones más sociales que ellos o las madres se argumentan o intentan defenderse con este tipo de argumento. En relación a una de las parejas sentimentales de El Chapo Guzmán, la mamá de Ovidio, pues es una situación similar y obviamente ella como figura materna, como figura importante en la sociedad, regularmente lo que hacen esas estructuras es para intentar blanquear un poco el dinero, para intentar tener ese dinero limpio, pues utilizan justamente esa figura, el de la esposa, el de la mamá, el de la tía, el de la abuela, como para pues obviamente que las autoridades no puedan involucrarse tanto con ellos o no les puedan golpear tanto en los bolsillos. De ahí la importancia y la relevancia de esta figura principalmente, que hay que decirlo, en ocasiones es solamente eso, lamentablemente una sola figura, un parapeto, sin que tenga tanta relación o sin que tenga tanta injerencia en las actividades criminales de estos grupos delictivos, ¿no? En este caso, pues a ella también se le ha dicho como la mamá de los Chapitos. Entonces es donde yo quisiera preguntarle si ella actuaría como esa figura de blanqueamiento de capital, de blanqueamiento del dinero ilícito, más que todo de los Chapitos, desligándose un poco del cartel de Sinaloa, teniendo en cuenta que este cartel tiene ya sus figuras femeninas que controlan como todo este lado financiero. Sí, es justo eso, ¿no? Ella representa una figura para pues evitar que las autoridades les puedan decomisar todo el dinero que se ha generado de manera ilícita. Hay que recordar que según las propias investigaciones de las autoridades locales e incluso de la DEA de los Estados Unidos, esa estructura, la que bien mencionas, aparte o de manera paralela que funciona al cártel de Sinaloa con el papá, con el Mayo Zambada y con Caro Quintero, ellos lograron establecer también un monopolio en lo que se refiere a casas de cambio, a empresas que se dedican a vender energético, gas, gasolina, diésel y también del ramo restaurantero.
Esto obviamente figuran ahí dos personas importantes, dos mujeres, que sería principalmente la mamá de los famosos chapitos y una de las hermanas de ellos, que son a los que las autoridades identifican como las responsables de blanquear todo este dinero que se genera de manera ilícita. Las propias autoridades también han perfilado, digámoslo así, la actividad de estas figuras, de las figuras maternas, que es solamente el funcionar como un parapeto, como para blanquear este dinero. No tienen injerencia en esta estructura criminal. ¿A qué me refiero con esto? No ordenan homicidios dolosos, están alejados o alejadas del secuestro, del tráfico de drogas. Es decir, ellos no son operativas en ese sentido, si bien son las encargadas de administrar, digámoslo así, el dinero que ellos pueden blanquear, para que cuando suceda pues lo que realmente sucede, que es al final del día que estas figuras de narcotráfico son detenidas y todo el dinero relacionado con sus actividades es decomisado por las autoridades, hay una parte, la que ellos administran, que sirve como para por llamarlo de alguna manera, como de gasto corriente. De ahí sacan para pagar a los abogados, de ahí sacan para mantener los lujos en los que ellos han crecido, de ahí sacan pues para mantener los vehículos, las joyas, para pagar las propiedades que tienen, y esa es la figura principal que lamentablemente el crimen organizado ha utilizado a estas mujeres, ¿no? Con lo que usted nos estaba mencionando de los lujos y que usan ese dinero precisamente como para mantener una buena vida, como tal en la familia Guzmán y pues en la familia de los Chapitos, me surgió la pregunta de, ¿se volvió a conocer de esta mujer porque pagó los gastos funerarios de las personas o el brazo armado sicarios que fallecieron en medio del enfrentamiento para evitar que Ovidio fuera capturado? ¿Cuál es la intención principal de esta mujer para hacer esto? Y como de sacar este dinero que pertenece obviamente a la organización para hacer este tipo de acciones voluntarias con personas que lógicamente son enemigas de la ley. Hay que recordar también que existe un problema social importante en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, donde el crimen organizado se ha logrado colar hasta lo más hondo de la sociedad. Hay lugares en los que los recursos federales, los recursos estatales o los recursos municipales no llegan. ¿A qué me refiero? Que hay comunidades donde pues existe el autogobierno de la delincuencia organizada. Aquí en México podemos citar Culiacán, Sinaloa, Ciudad Juárez, Tijuana, Michoacán, Guerrero, donde hay comunidades que viven en pobreza extrema, que no pueden solventar los gastos diarios y que si bien tienen algunos terrenos o algunos predios de cantidad considerable, los recursos no son suficientes como para que una familia se pueda dedicar a la siembra como tal, al campo, y ese hueco es aprovechado por el crimen organizado, primero que nada, pues para darles trabajo, porque en los lugares donde no se puede sembrar maíz, frijol, sandía, melón, es donde entra el crimen organizado para sembrar marihuana, amapola y todos los derivados de esta droga. Esto como parte de la estructura que ellos utilizan para copar, digámoslo así, a la propia comunidad. Y ahí es donde viene esa otra parte. Hay que recordar que muchas de las veces los propios habitantes de ciertas colonias o de ciertos sectores son quienes defienden a sangre y fuego pues al propio crimen organizado. Tú recordarás también las imágenes que están saliendo recientemente del lugar donde fue el enfrentamiento con los Chapitos y donde se detuvo a Ovidio. La gente sale a defender y a decir: estas personas eran gente buena, no nos hacían nada, nos daban trabajo, nos daban comida, en Navidad nos daban un pavo para que pudiéramos cenar, en Reyes les daban juguetes a nuestros hijos, y no queremos a los militares. Hay que darnos una idea de cómo estaba tan penetrado el crimen organizado para que la misma sociedad los intente defender. Ahora, ¿cuál es el objetivo de darles una sepultura digna
a las personas que murieron ahí? Justamente eso, porque los ven como familia, los ven como héroes, perdón, los ven como personas que sí les dan a la comunidad y no el gobierno. Entonces, como parte de esa retribución y como parte de este entramaje, y que la misma gente lo siga apoyando, es el mensaje. Te mueres defendiendo a mi hijo, te mueres defendiendo al cártel, te mueres defendiendo a la familia, vas a tener un sepulcro digno. No te van a dejar tirado en la calle, te vamos a recoger, les vamos a dar el dinero a tu familia, les vamos a dar lo que le haga falta para que ustedes nos sigan apoyando como lo están haciendo y nos sigan trabajando como lo están haciendo. Una situación verdaderamente lamentable, porque ahí tampoco la autoridad puede meterse de manera llena y de manera violenta o concisa para tratar de sacudirlos y decirles: señores, eran delincuentes, vendían drogas, asesinaban gente, secuestraban gente, extorsionaban a empresarios. Eso, la sociedad la misma sociedad que los protege no lo ve de esa manera al propio crimen organizado, y es parte de las estructuras, y es parte donde entra también la figura materna, la figura de la mujer, que es esta abuela o madre apapachadora. No te preocupes, hijo, no te preocupes, nieto, no te va a pasar nada, pero sigue en el camino del crimen, ¿no? Mujeres como la mamá de los Chapitos entonces son la protección de todo este brazo armado que sirve para sus hijos y para toda la organización. Sí, claro, es la protección social o el cobijo social, porque no es lo mismo a que, por ejemplo, el sucesor del Chapito o del propio Chapo Guzmán o el propio Chapo Guzmán les diga: les voy a pagar el funeral, los voy a apoyar, a que exista esa figura materna, esa figura como de bondad, como de: lo siento mucho, estamos con ustedes, pero nosotros también les vamos a exigir a que arriesguen la vida. De lo contrario, o si no se hiciera de esa manera, los jóvenes que buscan integrarse al crimen organizado no vieran con buenos ojos el que cometieron un crimen, porque saben que si los van a matar, sus cuerpos van a quedar ahí tirados, y eso ni una madre de nuestra sociedad mexicana lo va a permitir, por muy delincuente que sea. Hemos nosotros documentado casos, por ejemplo, en donde un delincuente, un ratero, que muere justamente asaltando a la misma comunidad, o alguien se defiende y lo matan, llega la mamá y lo primero que dice: es mi hijo, ¿por qué lo mataron? Solo salió a asaltar, solo salió a robar, a eso se dedicaba. Pero la madre siempre está ahí, y eso lo traemos pues implícito los mexicanos, ¿no? ¿Alguna última cosa que debamos agregar sobre Griselda López, la mamá de los Chapitos? Pues que se sigue utilizando estas figuras para sus beneficios, que la gente entienda y comprenda que Griselda, o que la mamá del Chapo, o que cualquier otra persona, mujer, que se diga defensora de sus hijos, que se diga que sus hijos se metieron a la delincuencia organizada por una cuestión de pobreza, por una cuestión social, no es un argumento válido. Son criminales, son delincuentes que hacen mucho daño a la sociedad, y que parte o mucha responsabilidad justamente de ese daño deriva en esa figura materna, en esa figura bondadosa, en esa figura de abuela buena que solapa toda esta situación. Si las madres o si las abuelas denunciaran a sus hijos en tiempo y forma, creo que mucha de esta situación se pudiera evitar, no solamente en México, en toda esta parte de América Latina, ¿no? David, nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, y antes de despedirnos quisiera que le enviara un saludo a nuestro público de Impacto Mundo y los invitara a ver todo nuestro contenido. Claro, un saludo a todos los que pues pueden ver este espacio en diferentes partes del mundo, y pues los invitamos a que sigan continuando pues viendo los trabajos que se hacen aquí, las entrevistas, las investigaciones, para pues también tener una perspectiva de lo que pasa en todo este continente.